Muy buenas tardes con todos, mis queridos hermanos. Es un privilegio para nosotros nuevamente estar en este sexto episodio. Le hemos llamado Respuestas Bíblicas en medio de la pandemia. Hemos tratado de todo un poco, desde temas del matrimonio a temas de consejería bíblica en tiempos de pandemia. Y ahora tenemos algo especial también de cómo evangelizar, cómo discipular en estos tiempos del COVID-19. Así que en primer lugar, muy buenas tardes con todos. Quisiera que también todos los que estamos acá podamos saludar y conocernos un poquito más. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Un abrazo grande a los que nos escuchan y nos van a escuchar después. Es un gozo tremendo el estar acá con ustedes también y ver que, no sé, creo que es la quinta ya programa que estamos llevando, más o menos, pero es un gozo muy grande el poder compartir este tiempo y responder preguntas. Hoy estoy contento de poder compartir junto con Félix también esta tarde. Muy buenas tardes con todos. Una vez más agradecidos por la oportunidad que tenemos de compartir en esta tarde. Un saludo especial para todos nuestros hermanos de la Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, allí en Machache, y cada una de las personas también que se enganchan en la señal y nos pueden ver. Un saludo para cada uno de ustedes. Gracias al Pastor Félix por la oportunidad de estar aquí con nosotros. Estamos muy emocionados de poder escucharlo y poder aprender más de la palabra del Señor, ¿no? Que quiere hablarnos en nuestros corazones. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer estar con ustedes. Gracias, José Luis, por la invitación. Y de igual manera, no solamente gozoso por la oportunidad, pero también deseoso de aprender con ustedes lo que vamos a estar compartiendo con la iglesia. Amén. Ok, muy bien. Entonces, antes de hacer la presentación de nuestro hermano Pastor Félix Cabrera desde Puerto Rico, vamos a orar para que el Señor nos guíe en este tiempo y direccione lo que vamos a poder compartir de la palabra y que pueda ser de bendición para todos los que en este momento puedan estar mirando o después puedan ver este programa. Padre bendito, te damos gracias en esta tarde. Agradecidos, Señor, por este tiempo. No queremos que sea otro día más sin buscar tu rostro, sin buscarte a ti, Señor. Y ahora, gracias por la oportunidad de compartir con mis hermanos en este programa que podemos usar en los medios sociales, en vivo. Y gracias por el Pastor Félix Cabrera, por aceptar la invitación, Padre. Y gracias que tú puedas usarlo en esta tarde grandemente al compartir también todo lo que tú le has enseñado y lo que tú sigues hablando y enseñando a su vida. Gracias por mis otros hermanos que somos parte de la iglesia también, que tú nos utilices, Señor, para la honra y gloria tuya en esta tarde. Te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, un poquito antes de iniciar y entrar ya en materia en algunas cosas que vamos a estar tocando, quisiera, si Félix, por favor, puedes tú presentarte un poquito para los que no te conocen, dónde tú estás, qué es lo que estás haciendo y cosas así, capaz, aún tu formación de escuela teológica, todo eso, ¿ya? Claro, con mucho gusto. Bueno, yo soy original de Puerto Rico, hijo de pastor. Hace unos 11, 12 años nos movimos de Puerto Rico al estado de Oklahoma. Allí estuvimos sirviendo con la Convención de Iglesia Bautista del Sur. Iniciamos una iglesia, la Iglesia Bautista Central en Oklahoma City, y dirigimos un movimiento de plantación de iglesias, una red que se llama Red 18, que ha plantado sobre 40 iglesias, ayudado, no las hemos iniciado nosotros, hemos ayudado, ha sido partícipe de un movimiento de plantación de iglesias saludables en español, tanto en Estados Unidos, en Canadá, en algunos países de Latinoamérica. En el año 2017, el huracán María azotó a Puerto Rico y vinimos, creíamos nosotros que a servir a la isla, a ayudar, pero el Señor cambió nuestros planes, y en el año 2018, después de estar viniendo 3 o 4 veces a servir a la isla, aceptamos el llamado para regresar a Puerto Rico y dirigir el movimiento de plantación en Puerto Rico, la Convención de Iglesia Bautista del Sur, y estamos hace un año
iniciando una iglesia Bautista Ciudad de Dios, que soy uno de los pastores, somos 3 pastores. En la actualidad somos 3 pastores y estamos en San Juan hace un año, así que nuestra preparación teológica, tengo una maestría en plantación de iglesias, una maestría en consejería pastoral, un bachillerato, una licenciatura, como creo que le dicen ahí a ustedes, en administración de empresas, y estoy haciendo mi doctorado. Actualmente estoy terminando mi disertación para graduarme en diciembre de un doctorado en ministerio. Si el Señor lo permite, en el Midwestern Baptist Theological Seminary en Kansas City, Missouri. Amén, amén, qué bendición, mi querido hermano. Y bueno, en esta tarde vamos a estar hablando nuevamente, recapitulando un poquito sobre cómo evangelizar y discipular en tiempos del COVID-19. Pero antes de iniciar, queremos empezar un poquito con que tú nos puedas ir diciendo qué es la Gran Comisión, ¿no? ¿Qué consiste el gran pasaje? Aún nuestra iglesia se llama la Gran Comisión de Jesucristo, y tenemos allí, ¿no?, un tremendo versículo en Mateo 28, del 18, que inicia, ¿no?, las palabras del Señor, donde y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué tú podrías decirnos, Félix, en cuanto a lo que podrías y ver cuanto a la Gran Comisión? Y de ahí vamos a ir desglosando un poco el tema. Yo creo que en esa porción que acabas de leer, el versículo 19 nos da 4 comandos. Le dio 4 comandos a los discípulos en aquel momento, y le da 4 comandos a todo discípulo de nuestro Señor Jesucristo en toda época, en todo lugar. Es ir, es hacer, es bautizar y es enseñar. Desafortunadamente, a través de la historia ha habido picos, momentos en donde la Gran Comisión ha estado de boga. No se supone que sea, se supone que seamos creyentes que tengan esto como un principio, que el Evangelio nos lleve a compartirlo y a salir de nuestra zona de confort y llevar el mensaje de las buenas nuevas. Pero ha habido picos en la historia donde la gente se ha concentrado solamente en ir, y ha invertido muchos recursos, ha preparado a gente, ha tratado de movilizar al creyente para ir, pero han olvidado qué es lo que van a hacer, y qué es enseñar y es bautizar, y todo eso se da en el contexto de la iglesia local. Entonces, la Gran Comisión, en síntesis, siendo puntual, es un mandato de nuestro Señor Jesús a aquellos discípulos, a estos discípulos que estamos hoy, a los discípulos que vendrán después de nosotros, a enseñarle todo el consejo de Dios, a presentarle las buenas nuevas de salvación, cuando la gente responda al mensaje del Evangelio, porque nosotros creemos que los que Dios ya ha determinado salvar, la única manera que van a responder es a través de la proclamación del Evangelio. Cuando nosotros proclamemos el Evangelio a ese pueblo que está esperando que alguien le lleve el mensaje, ellos responderán, nosotros los vamos a bautizar y los vamos a añadir a la iglesia para que ellos a su vez sean discipulados y hagan el mismo proceso de ir, de hacer, de enseñar, de bautizar. Así que esa es la Gran Comisión, un mandato para todos los tiempos, a todos los discípulos, con un ciclo que nunca debe terminar hasta que Cristo regrese a reinar por siempre. Amén. Creo que es bastante claro, ¿no? Mencionando lo que tú compartes ahora, a veces se ha quedado solo o limitado a ese tema de ir, de evangelizar, ¿no? Pero algunos han llamado a esa parte como aquellos que traen nacimiento, pero dejan bebés, ¿verdad? Dejan bebés sin la fundación, sin el discipulado, sin el alimento, sin la enseñanza, ¿no? Y eso es algo que debe ir a la par, todo debe estar conectado, como tú lo has mencionado en este ser parte de este pacto, del pacto de la iglesia, o sea, del nuevo pacto implica el hecho de traer a aquellos, ¿no es cierto?, que han nacido, enseñarles, guiarles, instruirles, y que esto se reproduzca, ¿no? Esto que se nos ha encargado. Ahora pensando en sé que hace un tiempo atrás, tenemos algunas preguntas, pero sé que hace un tiempo atrás hubo varias conferencias. Hace unos meses atrás vi que había una acerca de llamados a ser hombre, ¿verdad? Pero hace un tiempo atrás tuviste unas conferencias también acerca del evangelio, ¿no? Hablando de una respuesta contra cultura.
Ujú. En tus palabras, en palabras cortas, ¿cómo tú explicarías o resumes el Evangelio? Bueno, el Evangelio, y creo que bueno que me haces esa pregunta, porque muchas veces asumimos que sabemos lo que es, nos aprendemos Dios, hombre, Cristo y respuesta, y asumimos que enseñar que el Dios tres veces santo, eh, creador de todas las cosas, que creó al hombre, pero que el hombre se rebeló contra él y estaba incapacitado de regresar a él, y por tanto, al estar incapacitado de poder regresar a él, porque la relación estaba rota, el mismo Dios se hizo hombre en Cristo y vivió la vida que ningún hombre ha podido vivir, recibió la muerte que todos merecíamos, para que entonces nosotros podamos responder en arrepentimiento y en fe. Y muchas veces dejamos eso como una fórmula y una forma, eh, y, 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 y muchas veces los pastores, líderes y aún en iglesias, queremos que la gente aprenda esos cuatro conceptos, pero tenemos que recordar que el Evangelio no solamente es esa presentación. A mí me gusta como dice Tim Keller, esos cuatro puntos son el ABC, pero el Evangelio es el A hasta la Z de la vida del creyente. El Evangelio no solamente es la buena noticia que me quita la venda de mis ojos, que me da un corazón nuevo, que me da la fe, que me muestra el camino para ser reconciliado con Dios, pero es algo que yo debo recordarme todos los días, aún después de ser salvo. El Evangelio debe informar todas las áreas de mi vida. De entender que la obra de Cristo, que lo que hizo Cristo en mi favor, solo por gracia, en la misericordia de Dios, yo no tengo que ver nada en eso. No solamente me debe hacer vivir agradecido por esa salvación, sino que me debe, como dice Pablo a los Corintios, obligar a compartir ese mensaje con otros. Entonces, muchas veces nosotros vemos a los cristianos y otra vez, en el pico que estamos en Latinoamérica ahora, todo es centrado en el Evangelio, una comunidad centrada en el Evangelio, la iglesia centrada en el Evangelio, todo el mundo centrado en el Evangelio, pero nadie sabe cómo se vive el Evangelio y cómo el Evangelio... Es el eslogan actual, ¿no? Él es el eslogan, sí, está de moda. Y así vemos cada 10, 15 años hay alguna moda. Y ahora, y no es que está mal, porque nosotros creemos que Dios está haciendo algo en Latinoamérica. Nosotros creemos que lo que pasó en el resto del mundo no llegó a Latinoamérica y lo estamos disfrutando. Pero debemos tener cuidado de no ser pragmáticos y decir que creemos, sabemos, entendemos el Evangelio, porque sabemos los cuatro puntos, porque conocemos la fórmula, pero solamente apuntamos a ella o para salvación o para un concepto, vernos muy calvinistas o muy reformados, pero ese evangelio, esa buena noticia, no nos está informando en todos los aspectos de nuestra vida y tampoco está haciendo de nosotros gente más godly, más piadosa, más que nos parecemos más a Cristo. Entonces, en un mundo como el que nosotros estamos, y yo no sé el contexto en que está en Ecuador, pero en el contexto, por ejemplo, donde yo estoy, creo que el hermano me va a entender porque estuvo en un contexto hispanohablante en Estados Unidos, donde la gente son cristianos nominales. Todo el mundo tiene un background, una experiencia religiosa y todo el mundo se llama cristiano. Esa gente necesitan escuchar el Evangelio, necesitan escuchar lo que hizo Dios a través de Cristo en favor de nosotros, presentarle a Dios como es, a ver los atributos de Dios como es, enseñar al hombre como es, enseñar la doctrina del hombre, enseñar la doctrina del pecado, para que podamos mostrar la grandeza, la maravilla de lo que hizo Cristo, de ese Dios encarnado que vivió y murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, esperando la señal para regresar a reinar en este mundo otra vez. Entonces, yo creo que en el momento que estamos, aún en medio de esta pandemia, el Evangelio debe informarnos. El Evangelio debe ser algo que nosotros nos recordemos diariamente, pero también el Evangelio lo debemos saber comunicar, no simplemente otra vez como cuatro pasos, sino que todo lo que nosotros enseñemos, todo lo que nosotros cantemos, todo lo que hagamos en la iglesia esté permeado por esa gloriosa
ese glorioso mensaje del Evangelio. Algo muy importante, ¿no?, que tocaste en el hecho del trasfondo, ¿no? Como tú decías, o sea, en los Estados Unidos, sí, muchas de las personas viven por el trasfondo, quizá que tuvieron en su casa y viven por eso. Y quizá en nuestro medio también, o sea, es como una fe prestada que uno vive, pero uno realmente no vive por su propia convicción al hecho de estar en el contacto con la palabra de Dios y mirando, ¿no?, qué es lo que Dios quiere hablar en mi corazón. Y de esa manera Dios se va mostrando a sí mismo y uno va teniendo convicciones y diferentes cosas, ¿no?, que va transformando la vida de uno cuando se tiene eso de por medio, ¿no? Ahora, pensando un poquito más en cuanto a lo que implica estar en una iglesia local y de por medio misiones, ¿no? Algo que quizá también vamos a ir tocando, ¿no? Pero mi pregunta para ti, ¿no? ¿A quién le fue entregada esa comisión misionera de parte de Dios? ¿A quién le fue entregado? ¿Le fue entregado a un cierto grupo de personas, una organización específica? ¿Le fue entregada a la iglesia? ¿A quién se le fue entregada esa? Sin lugar a duda, es a la iglesia local, es al conjunto de creyentes. Cuando Jesús da el spoiler alert en Mateo capítulo 16, ¿verdad? Él se adelanta y dice sobre la declaración que hace Pedro, que sobre esa declaración, algunos creemos que es sobre la doctrina de los apóstoles, que es lo que Pedro representa. Algunos tienen temor de decir eso porque parecemos católicos, pero es lo que, no solamente sobre la declaración, sino sobre lo que representaba Pedro, que era lo que se iba a enseñar, lo que se iba a establecer, la doctrina de los apóstoles. Él iba a edificar su iglesia y las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Entonces en Mateo 18 nosotros vemos que él vuelve a decir en un proceso de disciplina y vuelve a mencionar la palabra iglesia. Y vemos en Hechos capítulo 1:8, cuando él, antes de ascender y llegar a Pentecostés, le da las instrucciones a aquellos 120, le decían que les dijo que recibirán poder para ser testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Él anunció sobre qué se iba a edificar su iglesia y envió a esos apóstoles y discípulos a que fueran y llevaran ese mensaje, lo que ellos habían vivido, lo que ellos habían visto y lo que habían escuchado, a que comunidades pudiesen escuchar, responder, y entonces se formaran iglesias. Y esas iglesias se les ha dado la responsabilidad de multiplicarse. El problema es que fue lo que pasó en la iglesia en Jerusalén. Hechos 1:8 nos muestra a nosotros que las instrucciones de Jesús era desde el círculo concéntrico más cerrado hasta los confines de la tierra. Pero en Jerusalén llegó Pentecostés, llegaron todos los primos, los sobrinos y todos los judíos que estaban lejos, y se formó una fiesta, recibieron el Espíritu Santo y se quedaron en Jerusalén. Y entonces Jerusalén creció, pero olvidaron cuáles fueron esas instrucciones que Jesús le dio. Se formó, inició la iglesia, pero esa iglesia tenía una responsabilidad de llevar ese mensaje del evangelio. Como Pablo lo describe en Romanos capítulo 1, dice el poder de Dios para salvación hasta los confines de la tierra. Así que Hechos 1:8, ellos no lo escucharon, ellos no lo obedecieron, ellos no lo respondieron, pero lo que Dios estableció, lo que Jesús dijo, se iba a hacer. Entonces viene Hechos 8:1 y entonces Él los envía, Él los saca, Él dice, vayan y lleven este mensaje. Y entonces desde Hechos 8:8 vamos a Hechos capítulo 11, vemos cuando llegan a Antioquía, vemos cuando entonces Bernabé trae a Pablo, y entonces en Antioquía, Hechos capítulo 13, esa Jerusalén no obedeció, terminaron en Antioquía, en Chipre y en todos lados, pero desde Antioquía entonces vemos que la comisión comienza a tomar forma, donde de esa iglesia envían a sus 2 mejores hombres, se quedan unos ancianos pastoreando, se convierte en el headquarter, en el locus, en el epicentro del movimiento de la gran comisión de aquella época, y ellos fueron en sus viajes misioneros a cumplir la comisión. Y fueron, ellos hicieron, ellos discipularon, ellos hicieron discípulos. En Hechos capítulo 14, versículo 23 nos muestra
que antes de regresar dejaron establecidos pastores ancianos y regresaron a su iglesia madre. Y esas iglesias se fueron multiplicando y entonces la comisión se fue cumpliendo. Así que en síntesis y puntual, esa es la iglesia. El problema es que cuando nosotros no hacemos lo que se nos manda, Dios va a hacer que se cumpla si nosotros no obedecemos. ¿Se va a cumplir lo que dijo? Sí o sí. Es mejor decir que sí. Como me dijo el pastor Otto Sánchez, o te vas por avión o te vas por ballena, pero lo que Dios te mandó a hacer lo vas a tener que hacer. Entonces, esto es un principio que nosotros debemos aprender. Esa comisión, Mateo 28, Hechos capítulo 1, versículo 8, no es opcional. En la iglesia, el cristiano, debe estar saliendo, debe estar haciendo, debe estar discipulando, debe estar bautizando y debe estar enseñando, y que esos que aprenden, que el Señor salva, que el Señor los rescata, que el Señor los transforma, deben ser discipulados, pero no para que se sienten en nuestras bancas, sino para que sean preparados y sean enviados. Y entonces esa comisión llegue hasta los confines de la tierra. Félix, hubo una conferencia, le pregunté al pastor Marcos Peña, que en el sábado 14 de marzo no se pudo dar y se canceló. Justo estaba el pastor Marcos Peña, estaba José Lo Mercado, que pudimos tener en estos programas, el pastor Marcos Peña y a José Lo Mercado también. Pero hablando del discipulado y multiplicación de iglesias, ¿cómo tú podrías ahora en este tiempo de pandemia irlo bajando un poquito, ¿no? O sea, ¿cómo tú has podido aplicarlo? ¿Cómo tú has podido llevar un discipulado o el evangelismo en este caso? Y después, después vamos un poquito hablando en la plantación de iglesias, ¿no? ¿Cómo podemos bajarlo un poquito al hecho de, en esta situación, ponerte un poquito de contexto? Tú mencionabas en resumen el libro Los Hechos, que es espectacular, ¿no? Y cómo la iglesia, a pesar de la persecución, ellos veían las alternativas o las estrategias de cómo evangelizar y cómo discipular, ¿no? Y cómo hacer iglesia. Ahora, ¿cómo tú podrías, en este desafío ahora de esta pandemia que nos ha tocado vivir, cómo llevar esto, ¿no? Del evangelio, del discipulado, y después podemos ver en cuanto a la plantación de iglesias. Usando el mismo modelo que usó el apóstol Pablo cuando estaba preso en Roma, usando el mismo modelo que usó el autor del libro de los Hebreos, que es una carta enviándosela, usando la imprenta de nuestra reforma en los medios sociales. Hay que ser creativo, es el mismo mensaje, es la misma necesidad. Y Dios ha dado medios de gracia, porque el Internet es un medio de gracia, la tecnología es un medio de gracia. Otros lo usan para otras cosas, pero nosotros somos testigos. Mira lo que ustedes están haciendo de una iglesia local, y tú no sabes hasta cuántas personas llegará esto que ustedes hacen 5 o 6 veces. Entonces, de la misma manera que una iglesia, de manera corporativa, la asamblea se conecta, como dice el pastor Otto, se congrega para compartir la palabra y tener, nosotros sabemos que esto no sustituye a la iglesia, esto no es una asamblea, sabemos eso muy claramente, pero aprovechamos esto para poder proclamar el evangelio, para alimentar a las ovejas. De la misma manera debemos, de manera corporativa lo estamos usando, de manera individual, usar el WhatsApp, usar el texto, usar el Instagram, usar el Twitter, usar el Facebook, hasta el TikTok si quieres, yo no sé, todos los medios que haya para que tú puedas proclamar el evangelio y que pueda llegar a la gente que está a tu alrededor. Mira, nosotros regresamos hace 7 semanas a reunirnos después de 4 meses. Yo sé que hay países que no han podido regresar, pero nosotros tuvimos la bendición de que pudimos regresar el primer domingo de junio. Nosotros tenemos 2 familias que llegaron a nuestra iglesia, que yo te aseguro que probablemente no hubieran llegado si no hubiera habido pandemia, pero a nosotros comenzar a hacer transmisiones en Facebook, que no la hacíamos, porque nosotros solamente poníamos nuestros mensajes, los colocamos en SoundCloud y en todas las plataformas de audio el lunes, para hacer el domingo, y estar gente que yo no conozco, que ni tenía idea de quiénes eran ellos antes de la pandemia, han escuchado el mensaje y respondieron y están llegando a nuestra iglesia. Así que debemos ser intencionales en usar estos medios para nosotros poder conectar, seguir proclamando el evangelio corporativamente, pero los creyentes compartir el mensaje de su iglesia, escribir mensajes de WhatsApp a la gente de la comunidad, preguntarle con los 6 pies de distancia, con las mascarillas, con el hand sanitizer, con el gel, con lo que sea, pero tratar de ser intencional en que se puedan romper ese distanciamiento que ha provocado esto y poder de una manera u otra llevar el evangelio. Así que yo creo que hay que ser igual de creativos
que vimos a los apóstoles, igual aprovechar los medios que usó Lutero, porque en esta época los tenemos disponibles para llegar a lugares y a llegar a gente desde nuestro círculo familiar más cercano, nuestros vecinos, nuestros compañeros, pero hasta lugares donde nosotros no podemos llegar. Esa sería quizás mi respuesta. Buenísimo. Creo que hilando un poco lo que hemos visto en esta parte, en esta primera parte, en qué consiste la Gran Comisión, qué es el Evangelio, ¿no? Creo que es central. Tomando un poco lo que mencionaste allí, creo que es, como MacArthur lo decía, ¿no? Creo que su lucha más grande en todas estas décadas ha sido rescatar el Evangelio de los evangélicos, decía él, ¿no? Que es, en cierta manera, haberse quedado muchas iglesias con solamente esa parte introductoria de la vida de salvación, o sea, de predico y ya está, eso es el Evangelio y todo lo demás es, en cierta forma, traducido como vida de iglesia, pero el Evangelio está en todas las áreas de la vida, en la familia, el hogar, la paternidad, en cada una, ¿no? En cuanto a las responsabilidades también de los creyentes, pero hay una pregunta, y yo sé que tú nos vas a dar mucha luz sobre esto, ese es nuestro deseo en esta tarde también. Yo lo dividí en dos partes. El tema de fundación, o mejor dicho, el tema de misiones en particular, porque las misiones es un abanico muy amplio que tiene el mismo propósito, con el Evangelio como centro, pero dividiéndolo en dos partes. En lo normal, por así decirlo, que ahora estamos lejos de lo normal, ¿verdad? Ahora se llaman nuevas normalidades, pero en lo normal, ¿cómo se hace la misión? Desde la forma más general, en lo más general hasta lo más específico, y después, ¿cómo tú describirías la misión actual de la iglesia en medio de la pandemia? Bueno, de manera general, otra vez, y voy a sonar redundante porque es que creo que es el modelo bíblico. El evangelismo y la misión sale y nace de la iglesia local. Es la iglesia local cumpliendo Mateo 28 y cumpliendo Hechos 1:8. Porque el hacer discípulos, el bautizarlos, se hace en el contexto de la iglesia local, el salir, el preparar hombres y enviarlos, se hace desde el contexto de la iglesia local. Por eso es que quizás yo en lo personal, y esto hago un disclaimer, una advertencia, esta es mi opinión personal. Yo estoy en contra o no estoy a favor de estos movimientos misioneros donde sale una persona sin que fuese enviado por una iglesia local a un lugar y se presenta aquí, llegué, y a mí me ha pasado, que llegó aquí un misionero que no fue enviado por una iglesia local o que no fue reconocido por una iglesia local o que no es apoyado por una iglesia local, porque el trabajo de llevar el mensaje a otros lugares y alcanzar a otros lugares sale desde la iglesia local. Otra vez, eso es lo que vemos en el libro de Hechos. Eso es lo que vemos. Es interesante porque Jesús en Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2 le está a través del apóstol Juan en la isla de Patmos le da un mensaje a unas iglesias, pero a la primera iglesia que le envía el mensaje, que es la iglesia de Éfeso, se entiende que es la iglesia madre de todas esas otras iglesias. Entonces, son iglesias las que plantan iglesias. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a veces hemos tomado estos dos conceptos y los hemos separado. Le llamamos evangelismo al salir a la calle a hacer tratados, el misionero, el que se monta a un avión y sale a otro país. Ustedes tienen un hermano que está ahí, que es misionero, Ignacio es misionero, yo soy misionero. Estamos haciendo misiones en nuestro país, pero literalmente una iglesia, alguien nos reconoció y nos apoyó y nos envió y a mí me agrada. Yo no lo conocía antes de esta conversación, pero este misionero que que regresa a su país, sale de una iglesia a entrar a trabajar en una iglesia y desde esa iglesia compartir el evangelio. Ese es el modelo bíblico. Nosotros vamos, pero ¿y si en tal país no hay una iglesia? No hay ningún problema. Yo llegué y aquí no había una iglesia en la ciudad donde yo estoy, pero me envió mi iglesia local, la iglesia que nosotros plantamos, esa es la iglesia que impuso sus manos, reconoció el llamado, auspició, apoyó, avaló el llamado y me envió con un grupo de gente y oran por nosotros y nos apoyan y nos sostienen. Entonces, el cruzar los mares o el cruzar la calle es una obra misionera, es llevando de un lado las buenas nuevas de salvación, el glorioso mensaje del evangelio a un lugar, a una casa, a una familia, a un país, a una comunidad que no ha sido alcanzada por el evangelio, que no ha escuchado, que no ha respondido. Lo podemos hacer
de manera local, lo podemos hacer de manera foránea, pero sale y nace de la iglesia local. Amén. Y ahora, bueno, la otra parte de la pregunta sería, en este caso, ¿no? En cuanto a la misión de la iglesia, pensando ya en la Gran Comisión, en ese tiempo de pandemia, ¿cómo la iglesia, obviamente sé que las redes, y lo acabas de mencionar, los elementos, los dispositivos, la tecnología, el internet, todo esto es algo que tenemos más ventaja, por así decirlo, ¿no? Creo que el tener las luz después de las tinieblas, luz aún más fuerte ahora que antes, ¿no? Antes era una imprenta, ahora tenemos otra forma de publicación mucho más amplia, más grande, pero ¿qué tú recomendarías en medio de esta pandemia para la amplificación, para el alcance, para la misión, el poder del evangelio de estas? Yo creo que crisis son oportunidades en las manos de los creyentes. Si nosotros creemos que Dios es soberano, que controla todas las cosas, que permite todas las cosas y que provoca todas las cosas, como dice Piper en su libro El coronavirus y Cristo, nosotros creemos que Él está reinando y está sobre el coronavirus y sobre esta situación. Entonces, esta situación de la pandemia ha creado otra serie de retos y dificultades en la comunidad, no solamente los creyentes, pero en la comunidad no creyente, que nosotros como creyentes tenemos que estar viendo y observando cómo la podemos suplir. Entonces, yo no tengo ningún problema en que el creyente comparta, yo creo que debe compartir alimentos si el vecino no tiene alimentos, debe ayudarle a conseguir medicina si no tiene medicina, debe estar pendiente de las necesidades físicas de su comunidad, porque eso es una forma de hacer evangelismo y misiones. Si el fin es suplir una necesidad física para que Dios, y orar para que Dios abra una puerta para nosotros poder compartir el evangelio. Entonces, yo creo que Dios está haciendo eso en medio de la pandemia, cuando la gente se ha chocado con la realidad de la fragilidad de la vida, cuando la gente que vivía antes de marzo haciendo, como decimos en Puerto Rico, lo que le da la gana, con el permiso de nadie, eran los dueños de su propio destino y de momento están encerrados y se dan cuenta que ni su dinero, ni sus títulos, ni su capacidad, ni pueden extenderle la vida ante un virus que parece mortal, están más susceptibles a escuchar algo que ellos no han escuchado, a considerar algo que ellos han rechazado. Y eso quizás lo debemos hacer quizás de manera directa si se da la oportunidad. Pero la mayoría de las veces, hermanos, se da en medio de necesidad. Gente que están afligidos, gente que están confundidos, gente que no pueden comunicarse con alguien, gente que necesitan que lo lleven a este lugar, gente que necesita que le compren comida al mercado. Son oportunidades que podemos utilizar. No estamos hablando de un evangelio social, estamos hablando de que el creyente, como dice Santiago, hacemos buenas obras. No somos salvos por ella, pero debemos hacer buenas obras. Esas buenas obras que Dios las dispuso de antemano, nosotros debemos aprovecharlas para compartir el evangelio, y en medio de esto, eso es lo que yo veo a Dios. Dios está haciendo, como dice Piper, un montón de cosas detrás del backstage que nosotros no podemos ver, pero hay algunas que nos las ha revelado en esta pandemia, y es una de las que yo, en mi carácter personal, he podido aprender, es que hay mucha gente más susceptible, hay mucha gente más abierta, hay mucha gente quizás dispuesta a escuchar, y es una oportunidad de que yo pueda ser intencional en ver cómo puedo suplir una necesidad física, pero en la mañana orar antes de eso, Señor, que sea una oportunidad donde yo pueda tener una conversación evangelística con ellos. Entonces, no necesitamos un curso de evangelismo 101 ni de misión 201. Necesitamos un corazón dispuesto y sencillo y palpar lo que el Espíritu nos pueda abrir las puertas y mostrar de la necesidad que hay alrededor nuestro y nosotros suplirla, pero siendo intencionales en poder tener una conversación evangelística. Algunos dicen, no, pastor, pero recuerde que las autoridades dicen, hay que tener 6 pies de distancia, tenga 10 pies de distancia y grite. Pero si hay alguien con necesidad física que usted le pueda suplir y le pueda compartir el evangelio, haga lo que tenga que hacer, siguiendo los protocolos y de seguridad, pero no desaproveche la oportunidad. Y eso es lo que nosotros hemos visto, tanto en nuestro carácter personal como familia, pero también como iglesia, que no hemos desaprovechado las oportunidades.
estamos viendo fruto. Entonces, yo creo que, claro, yo sé que cada contexto es diferente, pero yo creo que la necesidad más grande que tiene la gente es Cristo. Entonces, en las necesidades que se presenten en nuestro contexto, nunca olvidemos eso, que su necesidad mayor es Cristo, es que ellos sean salvos de su verdadero problema, de su verdadera necesidad, pero a corto plazo e inmediato suplamos la necesidad física que esté a nuestro alcance como un medio para poder presentarles a Cristo. Amén. Yo creo que un poco también que podría ser un enemigo, que después podemos tratar un poco en cuanto a cuáles enemigos tú creerías que puede haber en cuanto a la plantación de iglesias. Pero yo creo que ahora uno de los enemigos para que los hermanos, los creyentes puedan evangelizar, yo creo que es el temor, ¿no? El temor en base al enfermarse, al morir, a los contagios, un montón de cosas, ¿no? Al temor de que ahora de una forma nos tienen controlados, digamos así, dentro de nuestras casas. A las 6 de la tarde de acá ya empezó, justo empezamos el programa y empezó el toque de queda, ya empezó hasta las 5 de la mañana, empezó desde el lunes, retomamos un poco la situación. Y entonces como que hasta ahora no puedes salir porque si tú sales te coge la policía, te cogen los militares y te meten preso. Entonces, obviamente hay otros modos que estamos tratando de manejarnos, ¿no? Pero ¿cómo poder lidiar con eso del temor? ¿Cómo poder lidiar en eso de romper esas barreras que los hermanos pueden estar pasando o pastores que pueden estar en sus casas diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo salir? ¿Cómo puedo predicar? ¿No? Mira, yo tengo pastores que tienen iglesias. Nosotros tenemos pastores aquí en Puerto Rico, pastores amados que tienen iglesias donde el promedio de los miembros es probablemente 65 a 80 años. Que ellos piensan que WhatsApp es una vitamina y que Facebook es una marca de carro. Ellos no saben lo que es la tecnología. Así que decirle vamos a hacer un Zoom, ellos piensan que es un fantasma, ellos no entienden lo que es esto. Así que ellos han tenido que ser creativos basado en la realidad y limitaciones y obviamente por el amor al prójimo, protegiendo no solamente a nosotros, sino también protegiendo al otro, en cómo predicar y compartir. ¿Sabes qué han hecho? Algunos de ellos han escrito su sermón, han ido a una tienda que está disponible abierta o en la oficina de la iglesia, le sacan copia y van casa por casa y la dejan en el buzón, en el apartado postal, la dejan allí para que los hermanos puedan recibir el sermón o el estudio bíblico. Y no hay, se lo dan con guantes, con hand sanitizer, no sé cómo le llaman, el líquido desinfectante, creando todos los protocolos para que esas personas puedan recibir aún la palabra. Otros han hecho, porque yo tengo un pastor aquí, nosotros tenemos un pastor aquí que todos los domingos él lo que hace es que él tiene a un grupo por Zoom y tiene a otros por teléfono. Él llama a la persona y pone el teléfono en speaker aquí y le está escuchando 2 o 3 personas. Otros hermanos de la iglesia llaman a otros y están, ¿sabes? Nos hemos tenido que reinventar sin romper los protocolos de seguridad, guardando y protegiendo la salud física, pero sin olvidar cuál es la misión que tenemos y lo importante no solamente de cuidar, de alimentar y de proveer para la grey, sino que aún en medio de eso hay perdidos alrededor nuestro que necesitan escuchar el mensaje del evangelio. Entonces, por todos los medios estamos tratando de hacerlo. Yo estoy seguro que lo que tú dices, hermanos, es una realidad. Hay mucho temor porque este virus dicen que ha mutado 6 veces, sigue mutando. Primero era un target de la población, un grupo específico, ahora hasta los niños está afectando. Entonces, sí, causa temor. Pero nosotros que somos hijos de Dios, nosotros tenemos que saber que el perfecto amor echa fuera el temor, que nosotros estamos en Cristo, que nosotros somos sus hijos. Nosotros no vamos a ser irresponsables, nosotros vamos a dar ejemplo, vamos a dar testimonio, pero
tenemos una garantía y una seguridad, y dentro de lo que es permisible y de lo que es aceptable y de lo que es seguro, debemos entonces cumplir nuestra responsabilidad de dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Amén. Siguiendo un poco con el tema de la plantación de iglesias, ¿cómo tú lo manejabas antes y cómo ahora tú lo estás pensando para ahora después, ¿no? O en el proceso que ustedes, bueno, ya se están reuniendo. Nosotros llevamos 4 meses y todavía no podemos congregarnos, pero ¿cómo tú lo hacías? ¿Cómo hay esa base que tú lo venías haciendo? Y ahora, ¿cómo tú te estás proyectando, no? Hay un dicho que yo no sé quién lo dijo, que cuando la vida me da limones, yo hago limonada. Y hace una semana nosotros estábamos reuniéndonos, pero una persona de nuestra iglesia, un asistente que está en proceso para membresía, tuvo contacto con una persona que dio positivo. Así que nosotros por seguridad la mandamos a hacer las pruebas y nos fuimos en cuarentena todos porque ya había estado el domingo con nosotros. Así que miércoles y domingo tuvimos que regresar a Zoom. Y lo hicimos siendo diligentes, poniendo la grey detrás de nosotros los pastores, proveyendo el alimento espiritual, agradecidos y contentos porque podemos tener el medio de Zoom para hacerlo. ¿Y cuál fue el respaldo? Que tanto miércoles y domingo, todos los miembros y todos los asistentes regulares estuvieron con nosotros conectados, porque ellos han visto el celo, el cuidado, la protección, pero también la diligencia de nosotros los pastores de poder proveerles el alimento espiritual, ya sea de manera física porque pudimos regresar al edificio, y cuando tengamos, o si tenemos, porque por lo que se viene diciendo, quizás como ustedes, por esto alza, pues puede ser que regresemos, pues lo tenemos que hacer. Entonces, hacer iglesia antes de la pandemia, ser un plantador de iglesia que no tiene edificio propio. Yo no tengo edificio propio, nuestra iglesia, nosotros no tenemos edificio propio. Nosotros los pastores llegamos a las 9:30 de la mañana, el servicio comienza a las 11 para un edificio, montar todo para tener nuestro servicio, y cuando la gente se va, con algunos hermanos, guardar todo, todos los domingos, todos los miércoles. Ahora, en el edificio que estamos, cuando pudimos regresar, no tuvimos que quitar nada porque nadie más lo está usando, pues fue una bendición. Así que un plantador, y es parte del proceso de plantación, es entrenado, al menos nosotros los entrenamos, a que estén preparados a hacer iglesia en el peor de los escenarios, sin ninguna de las bendiciones que tiene una iglesia ya establecida, que quizás con edificio, personal y todo eso. Pero ciertamente que somos una iglesia muy, dicho sea de paso, nosotros cumplimos aniversario, el primer aniversario, el domingo antes que el lockdown, que vino el cierre. ¿Sabes? Que nosotros cumplimos un año y tuvimos 4 meses cerrados, 3 meses cerrados. Pero aunque somos una iglesia pequeña, que no tiene edificios, que no tiene tantos ministerios, que no tiene una membresía muy grande, porque habíamos enviado casi 30 personas de nuestra iglesia a salir a iniciar otras iglesias, estamos como recomenzando otra vez. Hemos tenido que ser humildes, honestos y flexibles y adaptarnos al reto que tenemos delante con una buena actitud, con contentamiento. Porque el problema es ¿cuál es el enemigo de los pastores y de los plantadores? Que todo el mundo quiere, bueno, háganse cuidado, eso no lo voy a decir. Iba a decir, pero la Odisea, pero todo el mundo quiere pastorear la iglesia en Éfeso, o la de Jerusalén, o Antioquía. Nadie quiere pastorear la iglesia de Tarsis o Filadelfia. Y nadie menos quiere la iglesia de Corinto, porque eso es una dificultad. Pero no, el pastor Juan Sánchez siempre dice, ama la iglesia que tienes, no la que deseas, ni la que quieres. Entonces, la iglesia que yo tengo y la realidad que yo tengo, la tengo que amar, tengo que tener contentamiento y saber que Cristo es el pastor de esta iglesia y que Él sigue siendo el Señor, el dueño de la iglesia, y que Él sabía y que esto nos iba a pasar y no nos dejó aquí y se fue a correr. Así que Él sigue reinando, Él sigue pastoreando, Él sigue cuidando. Nosotros tenemos que ser humildes, debemos ser honestos, esta es la realidad que tenemos, no podemos mentirle a la gente y tenemos que ser flexibles y adaptarnos. Si tenemos que estar por Zoom 3 meses más, tenemos que estar por Zoom 3 meses más.
Si yo tengo, nosotros damos consejería pastoral, tuvimos una consejería a las 4 de la tarde por Zoom. Esta mañana tuve otra, ayer tuve 2, mañana tengo 3 por Zoom. No lo puedo reunir porque por la seguridad de las personas. Tengo una consejería prematrimonial por un montón de semanas, meses. Lo preferible es hacerlo con la pareja aquí, pero yo no puedo por la seguridad de ellos. Pues entonces tengo que ser honesto, tengo que ser humilde, tengo que ser flexible, pero también tengo que enseñar a la iglesia a ser humilde y a ser honesta y a ser flexible y a tener contentamiento. No importa la condición que nos encontramos, porque la iglesia ha crecido históricamente en medio de dificultad, en medio de crisis y en medio de persecución. Y si Dios quiere hacer eso ahora, yo no estoy aquí para impedirle, o para tratar de impedirle, porque va a hacer lo que él quiera hacer, ni para yo quejarme, ni para yo cuestionarme. Yo tengo que adaptarme a la situación que hay, reconociendo que yo soy un albacea, que yo no soy el Señor, que yo soy mayordomo del rey, y que él es el dueño, y que él tiene control, y que él lo que me pide es que yo me mantenga fiel y dependiente, cuidando al rebaño que él nos dio a nosotros 3 como pastores a cuidar. Entonces, y sé que quizás abunde demasiado, pero para ser puntual, yo creo que como pastores nosotros, sea plantador que estás iniciando, una iglesia que lleva pocos años, es que revises tu corazón. Yo creo que la pandemia nos da una oportunidad para revisar nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque quizás tú otra vez quieres un escenario ideal y probablemente no tengamos escenario ideal otra vez. Así que nos tenemos que adaptar, porque, ¿sabes? Nosotros leemos a los gigantes del Nuevo Testamento aquí, pero cuando nos toca lo que les tocó a ellos, no lo queremos. Pues entonces nosotros tenemos una ínfima parte de lo que les tocó a ellos, y decimos amén. Porque todavía nuestra iglesia, la iglesia de la ciudad de San Juan, no está sufriendo lo que sufrió Tarsi, lo que sufrió Filadelfia, la que sufrieron las iglesias a que Pablo inició. Entonces, nosotros tenemos que ser agradecidos y en la situación que está, hacer la parte que nos corresponde con una actitud correcta. Bien. Quizá pensando un poquito en cuanto a la plantación de iglesias, ¿no? Y como iglesia local, debemos tener esa visión de seguir multiplicando y seguir plantando iglesias, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, ¿no? En ese sentido, ¿qué cosas nosotros deberíamos considerar antes de ir y plantar una iglesia, ¿no? Como iglesia local, ¿qué deberíamos nosotros considerar antes de ir y plantar una iglesia? Eso es una muy buena pregunta, Ignacio. Mira, el primer principio es: las iglesias plantan iglesias, no individuos, no llaneros solitarios, ni tampoco somos networks, ni asociaciones, ni convenciones, ni denominaciones. Lo que vemos en el libro de Hechos es iglesias que plantan iglesias. Pero hay 4 cosas que yo creo que son esenciales para que una iglesia se envuelva en cumplir la comisión y multiplicarse. Número 1, debe orar, porque debe ser dirigida por el Espíritu, no por ningún gerente, ni por ningún estratega. No hay que buscar un consultor que le ayude, hay que orarle para que el dueño y el Señor y el pastor de la iglesia nos muestre en la iglesia quiénes son los hombres que están allí, que no solamente Él salvó, sino que también a través de nosotros está discipulando, que cumplen con los requisitos de 1 de Timoteo 3 y Tito 1. Nosotros queremos ver hombres, no que solamente sean aptos para enseñar. Nosotros no queremos ver hombres que solamente aspiren al obispado. Nosotros queremos ver hombres que sus esposas, pero también el resto de la iglesia, puedan constatar que cumplen con estos requisitos y que tienen estas características. Entonces, la iglesia debe orar para pedir la asistencia, la dirección del Espíritu, para que le muestre el sembrador, o en nuestro caso, el plantador, y un grupo de hermanos que estén dispuestos a salir. Número 2, que no estemos seguros que el Espíritu nos dirige y nos muestra a poder ver a ese sembrador, ese grupo que quiera salir,
y asegurarnos que tiene bien la semilla, o sea, que sabe el evangelio, que tiene las doctrinas cardinales claras, que sabe que es profundo, que no es un neófito, porque si no la semilla que va a sembrar va a ser tóxica. Y entonces, número 4, dije, el Espíritu Santo, por eso debemos orar, identificarles para que nos muestre el sembrador, asegurarnos que tiene la semilla, que es el evangelio, que no es un neófito. Y número 4, entonces poder identificar y ver la tierra. Lucas 10:2 sigue siendo real hoy en Ecuador y en Puerto Rico, hasta los confines de la tierra. La mies sigue siendo mucha, los obreros sigue siendo poco, así que mies hay. Hay tierra para ir a sembrar esa semilla, pero nosotros debemos pedir asistencia al Espíritu como iglesia, los pastores, con la congregación. Yo le decía a una iglesia hermana hace unos años atrás que quería comenzar entrar en el proceso de la plantación de iglesia, una iglesia con muchos años de experiencia. ¿Cómo se insertaban en ser intencionales en la plantación de iglesias? Comiencen los pastores desde el púlpito, cuando enseñen y cuando oren, a orar para que Dios pueda poner en la iglesia el corazón en los hombres que están aquí para ir a plantar iglesias, que nos enseñe el terreno, la ciudad, la región, el cantón, la provincia, la ciudad, el pueblo, donde hay necesidad para nosotros poder. Entonces, cuando enseñas a la iglesia, cuando envuelves a la iglesia en oración, la iglesia no solamente va a pedir a Dios para que le dirija y le muestre los hombres dentro de la congregación y otras familias que puedan ir con él, también se van a asegurar que cuando los pastores puedan identificar a esos hombres, la iglesia los pueda confirmar porque tiene la semilla del evangelio correcto, sino que la iglesia va a ser de los que van a venir corriendo de pastor. Usted no ha considerado la zona este. No, nosotros no hemos considerado, mire, pues yo vivo allá y ahí, mira, ahí hay un edificio, ahí hay un montón de gente. Mira, nosotros, si ustedes inician una iglesia, nosotros 8 nos iríamos con ustedes. Esa es la iglesia siendo partícipe, siendo dirigida, orando y buscando la dependencia del dueño de la iglesia para que pueda multiplicarse e ir a sembrar la semilla del evangelio en otro lugar. Buenísimo. Buenísimo. Y en el proceso, obviamente acabas de darnos un bosquejo. Yo estoy acá tomando nota, así que muchas gracias por lo que compartes. En ese proceso de observación, ¿no? De oración, mejor dicho, de oración, de observación y de identificación de la tierra, ¿no? Obviamente, ¿no? Esa parte sobre analizar o revisar esa parte de la semilla de aquel que está siendo un candidato para ser parte del equipo o aquel candidato que está siendo capacitado para ir. Esa parte de capacitación, que a veces nosotros la mencionamos rápido, capacitación, pero ¿cómo tú la expresas? ¿Cómo le explicarías un poco qué tiempo lleva, qué elementos tiene esta capacitación, no solamente en el área de carácter de la persona en cuanto a cumplir varios requisitos éticos, morales, sino también en esta persona? Yo creo que en el fondo uno tiene que buscar, ¿no?, alguien dinámico y demás, pero ¿qué cosas debe esta persona tener en mente, saber, estar equipada para que a la hora de estar en el terreno, como cuando Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Haz esto, haz aquello, tienes que estar atento con esto, cuidado con esto otro, ¿verdad? ¿Qué cosas tú consideras que son elementales en esta capacitación? Mira, yo creo que una cultura de discipulado en la iglesia local, donde los pastores predican todo el consejo de Dios, donde la iglesia y los pastores propulsan y enseñan y motivan a que haya una rendición de cuentas y un discipulado uno a uno. O sea, que hayan creyentes que se reúnan y tomen un libro de la Biblia, lo estudien juntos, o tomen, qué sé yo, un libro y lo estudien juntos. Va a hacer el trabajo de la preparación y la capacitación, no un programa de la iglesia ni un ministerio, sino es parte de la vida y de la cultura de la iglesia. No, y no me malinterprete lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos un programa de residencia para hombres,
para prepararlos por 18 semanas en nuestra iglesia, pero no todas las iglesias tienen eso. Y no todas las iglesias tienen que tenerlo para poder preparar a los santos para la obra del ministerio. Efesios 4 no depende de un seminario, depende de un programa, de un ministerio en la iglesia local para preparar a los santos para la obra del ministerio. Pero los pastores no solamente deben predicar todo el consejo de Dios, sino también deben tratar de crear una cultura de discipulado, y eso lo hacen ellos bajándose del púlpito. Nosotros a veces tenemos el concepto al revés, porque creemos que todo es en el púlpito. No, ahí yo alimento a las ovejas, ahí es que yo capacito. Mi mayor responsabilidad como uno de los pastores de la iglesia es la enseñanza desde el púlpito, seguro, pero también yo tengo, como dice Piper, que apestar, oler a ovejas. Y entonces yo tengo que bajarme del púlpito y hacerme disponible y caminar, identificar a los hombres en mi congregación, tener Mark Dever tiene una expresión que la voy a leer, y quizás esto te pueda ayudar a cómo llegar a la respuesta. Y él lo da, y creo que esto nos puede, quizás pueda ser muy de ayuda. Espero que sea de ayuda para... Él dice, yo mantengo mis ojos abiertos de diferentes maneras. Doy vueltas en la congregación e interactúo con ellos. Me paro en la puerta al terminar las reuniones de los domingos y me fijo en lo que dicen y en lo que hacen. Trabajo para proveer oportunidades de enseñanza en la iglesia. Me invierto en ello, camino con ellos, tomo café con ellos. Les digo que vayan al supermercado, al mercado conmigo. Ese tipo de cosas que si el pastor la comienza a hacer con diferentes hombres y toma la Biblia y se invierte en uno y ese se empieza a invertir en otro, y los pastores, caso de ustedes, se relacionan con otros hombres, no solamente está el discipulado estructurado y corporativo del domingo o el día de la semana que tenemos el día de la enseñanza, sino el uno a uno, los discipulados de hombre, que las mujeres entrenan a mujeres, a ser mujeres Titos 2. Entonces, cuando tú comienzas a crear eso, comienzas a crear una cultura de discipulado, donde esto es lo que sucede, hermano, que son las mismas ovejas que vienen a donde los pastores y dicen, ¿usted no ha considerado a fulano? En la iglesia que nosotros plantamos en Oklahoma, nosotros tenemos un hombre que lo llamamos como pastor, porque la iglesia le llamaba pastor ya. Wow. Le habíamos dado oportunidades de enseñanza, le habíamos dado a cargo a otros hombres. Yo quiero ver hombres, Juan en su libro de La Forma del Liderazgo, él dice, Juan Sánchez, dice, y lo recomiendo, ese libro es muy bueno. Para mí es el mejor libro de liderazgo, porque el liderazgo de ahora es empresarial, esto es un liderazgo bíblico. Juan ¿Cuál dice, dijiste, perdón? La fórmula del liderazgo. Okay. Ese es un gran libro sobre cómo ver el desarrollo de ancianos y no solamente para la iglesia local, sino para prepararlo y enviarlo. Y él dice, yo quiero ver hombres que tengan carácter, convicciones, cuidado por la iglesia y por las ovejas, competencia, que no sean unos pagos, sino que quieran trabajar y que tengan credibilidad. No sea que, no solamente que tienen que gobernar bien su casa, pero también tienen que tener un testimonio con los de afuera. Entonces, eso en la iglesia local, si tú lo propulsas desde el púlpito, pero también en el uno a uno, en reuniones de hombres, invitarlos a tu casa y darle libros, tú vas a comenzar a crear una cultura que los mismos hermanos de la misma congregación va a reconocer los dones y va a poder ver 1 Timoteo 3, Tito 1 en los hombres en la iglesia. Y entonces nosotros podemos, que es lo que nosotros hacemos, es llamar a esos hombres que la misma iglesia reconoce, que los pastores vemos ese carácter, esa convicción, ese cuidado, esa competencia, esa credibilidad. Si nosotros la vemos, entonces somos intencionales en invertirnos con ellos por 2 años. Nosotros y ahí vamos caminando con ellos, sí, de una manera más sistemática. Ahí sí le damos unos libros sobre el llamado, sobre el ministerio pastoral, sobre la familia, sobre teología, y los vamos educando. Pero uno puede llegar allá, uno debe llegar allá como pastor, y ahí sí quizás algunos podemos asesorar por la experiencia que tengamos haciéndolo. A otras iglesias que no lo están haciendo. Pero para crear una cultura de discipulado es: predica todo el consejo de Dios domingo y semana e inviértete en los hombres en tu iglesia para que puedas identificar, porque el Señor te lo va a mostrar, cuáles son los que Él quiere llamar para, no solamente para la salud y el bienestar de la iglesia como futuros ancianos y pastores, sino como futuros plantadores. Entonces, yo creo que eso es fundamental, crear una cultura de discipulado más que un programa o un ministerio. Es que la iglesia tome la Biblia y invite a otros. La consejería bíblica es un medio de enseñanza, pero también es un medio de discipulado.
Nosotros en la consejería bíblica lo que tratamos de hacer es a los hermanos decirle, aquí estamos los pastores, atendimos la situación y rápido le decimos, ¿con quién estás caminando? ¿Cómo que con quién estoy caminando? Bueno, ¿qué otro hermano está con quién está? ¿A quién le estás pidiendo oración? ¿Quién está leyendo la Biblia contigo? ¿Quién está orando por ti? Entonces, tratamos de fomentar esa cultura. Claro, yo quiero ser muy claro, y otra vez Ignacio me va a entender en esto. Nosotros cuando estamos en Estados Unidos tanto tiempo, aprendemos cosas que son parte de la cultura eclesial, sí, la vida de la iglesia americana, que en el contexto hispanohablante a veces es extraño. Yo me encontré con eso en Puerto Rico. Nosotros veníamos con una cultura que se había fomentado porque la habíamos visto, la habíamos desarrollado en nuestra cultura. Cuando tratamos de implementarla aquí, pues toma un poco más de tiempo, porque hay unos choques culturales que nosotros tenemos que considerar. Pero cuando los hermanos comienzan a ver el beneficio de caminar los unos con los otros, de leer las escrituras los unos con los otros, de leer una buena literatura los unos con los otros, de orar unos con los otros, de rendirnos cuenta, de hacernos vulnerables, de ser honestos, de compartir nuestros pecados, de pedir oración, entonces la iglesia es una iglesia saludable y poder identificar hombres y mujeres para la obra misionera es orgánico, no es forzado. En Hechos capítulo 11, y perdona, nosotros no vemos que quienes iniciaron la iglesia en Antioquía fueron ninguno de los apóstoles, ninguno de los ancianos en Jerusalén. Al Señor le plació guardarnos los nombres de esos hombres y mujeres. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Qué fue lo que le llamó la atención a Bernabé, que le voló la cabeza? Que allí ellos estaban predicando a judíos y a gentiles. Evidentemente más gentiles que judíos, pero allí estaban mezclados. Y quienes estaban compartiendo el evangelio y tenían hambre por aprender y querían que les explicara y querían crecer, eran hombres común y corrientes, cristianos como usted y como yo. Claro, eso es esa obra que hizo Dios en Antioquía. Después requirió que él buscara a Pablo y se organizaran, se estructuraran. Pero fíjate que en Hechos capítulo 13, ponle 14, 15 años, como dicen algunos, que se invirtió Bernabé y Pablo en Antioquía. 14, 15 años después, estaban orando los ancianos y el Espíritu da la instrucción y dice, mándame, sepárame a Saulo y a Bernabé. Y tú no ves a los otros quejándose, pero ¿por qué? ¿Cómo te vas a llevar a estos dos? Ellos son los maestros. Mira, si Pablo es el que predica todos los domingos aquí y Bernabé es el que nos aconseja. Ellos oraron y pusieron las manos y los enviaron, y Antioquía siguió con hombres que habían sido discipulados y desarrollados por ellos, dirigiendo la iglesia. En Antioquía, desde su fundación, había una cultura de discipulado, un cristiano común y corriente, compartiendo el evangelio, creciendo unos con otros, y así entonces se estableció un modelo que después se multiplicó, porque eso fue lo que Pablo y Bernabé llevaron el primer viaje, y después cuando se separaron, siguieron llevando. Fue el mismo modelo. Predicaban en la sinagoga, la gente eran transformadas por el poder del evangelio, establecían ancianos, pero esas iglesias siguieron dando otras iglesias. ¿Cómo? Con esos hombres que no importa de dónde llegaban, eran discipulados, pero había una maquinaria de hombres y mujeres siendo capacitados y preparados, yendo y viniendo y llevando el evangelio. Nosotros deseamos ver eso en nuestras iglesias. Puede, paréntesis, no, pero todo lo que acabas de mencionar es muchísimo. No me alcanza la mano para escribir todo lo que me estás diciendo. Pero tengo algo en mente con lo que mencionaste ahora. ¿Puede ser un problema en la actualidad obviamente todas las olas que han habido, ¿no? El posmodernismo actual, que es el que más nos lleva a deslindarnos de la historia, el que nos lleva a buscar el entretenimiento, el que lleva a este círculo ahora a la sociedad entera a buscar lo pragmático, que se distancie en cierta manera en la mente que tenía la iglesia primitiva. Y me refiero a la gente común, que no era creyente, pero que iba a una sinagoga, que tenía noción del Antiguo Testamento, que tenía noción de... Obviamente ese es un contexto, ¿no?, donde las iglesias se fueron formando y esta gente crecía fuertemente en la doctrina. O sea, llegaban a un punto donde eran
entendían el Evangelio y todo lo que habían estudiado del Antiguo Testamento les quedaba claro, ¿verdad? Entendían que Cristo era de lo que hablaba el Antiguo Testamento. Obviamente había muchos gentiles, había muchos romanos, griegos, ¿no es cierto?, de diferentes lugares, pero en términos generales la mayoría de las iglesias primitivas se fundaron a través de sinagogas, ¿no? Yo creo que nos apegamos más al cuadro gentil, evidentemente, pero en la actualidad esa distancia de leer, esa distancia de estudiar, de seriamente dedicarle tiempo al estudio de un libro de la Biblia, de decir, bueno, yo quiero un discipulado, quiero que me enseñen esto, o quiero, hace que de cierta manera el proceso en el que la iglesia se va envolviendo en el conocimiento bíblico, en el discipulado, el cantar la Biblia, el orar, el leer juntos, se extienda más, ¿no? Dependiendo de la localidad, evidentemente estoy hablando mucho en general, pero hay una distancia, ¿no? Y creo que es bueno unir esa brecha que ha habido, rompiendo un poco esa forma cultural que se ha expresado ahora pragmáticamente con el posmodernismo, con no queremos la historia, lo que está ahora es mejor, lo que estamos viviendo ahora es mucho mejor, y enlazando la mente de la iglesia con la historia que tiene en sí misma, ¿no? Volviendo otra vez a esa óptica práctica. Yo te escuchaba ahora y me explotó la cabeza con lo que mencionabas acerca de los modelos tan prácticos que la Biblia mismo muestra, ¿no? A veces Claro. nos dejamos llevar por esas olas de, no, mira, liderazgo, vamos a leer todos estos libros que hablan acerca, ¿verdad?, del liderazgo empresarial, cuando tienes libros tan prácticos y claros, tanto en la Biblia como de hombres que hablan de qué es lo que la Biblia dice, ¿no?, en cuanto a los ancianos de la iglesia, en cuanto a la estructura que se debe desarrollar bíblica, sana, y cómo esta palabra, la cito otra vez, cómo esto lleva a que la misión de la iglesia sea orgánica y no forzada. La verdad que esto vale hacer un énfasis allí, porque a veces la iglesia se queda como en el libro de Tony Payne y Cody Marshall, creo que se llama, el enrejado y la Biblia, se queda ahí en el enrejado, ¿no es cierto? Se queda todo ahí aquí quiero que Pero crezca. una cosa, Roberto, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo sumaría no solamente al posmodernismo, al pragmatismo, la realidad imperante en Latinoamérica hasta que podemos decir la reforma tocó nuestra, así la reforma, la sana doctrina tocó nuestras puertas y nuestras iglesias. Es que nosotros venimos de un entorno sensacionalista. Venimos de un entorno donde la emoción es la que dicta las reuniones, donde lo que yo siento o lo que al otro me dijo que el Dios le dijo, o en poca o ninguna Biblia. Albert Mohler escribió un artículo y yo escribí un artículo en Soldados de Jesucristo hace unos meses, bueno, hace unos años, pero usando algo de lo que Albert Mohler escribió sobre el analfabetismo bíblico en una sociedad americana educada y de origen y de base de cristianismo nominal, donde todo el mundo va a la iglesia, Sunday School, y dan sus ofrendas y cumplen, y no saben los principios bíblicos, en una cultura que es educada, en una cultura donde la iglesia es parte de la vida. Él decía, es una cultura analfabeta bíblicamente. ¿Cuánto más en la cultura hispanohablante que los pastores por años, cientos de años, no abrieron la Biblia? Y tenemos iglesias hoy que la gente sale por la ventana. O sea, yo me he sorprendido en esta pandemia porque he visto individuos hablando supuestamente a nombre de Dios, y en el live tienen 5,000 personas, 3,000 personas, todo el mundo quiere escuchar. Y yo, bueno, en la pandemia yo tenía mucho que hacer, pero a veces no tenía nada que hacer y decía, dame estar 3 minutos, porque es lo que 30 segundos aguanta mi oído, pero hacía un esfuerzo de escuchar un poco más y ver lo que decía, y no menciona absolutamente nada. Y si lo menciona es fuera de contexto el texto, pero a la gente le gusta y está acostumbrada a que le digan lo que Dios dijo, no a leer lo que Dios ya ha dicho. Entonces, cuando lo que tenemos en Latinoamérica es una iglesia, ¿cómo es que dice Sugel? Con así de profundidad. Y que, como dice Sugel, el pastor Sugel, el trabajo de los que, por la gracia de Dios, no por nada que hayamos hecho, no porque seamos súper estudiosos, porque yo conozco gente que conoce la doctrina de la gracia en la cabeza,
pero no han pasado el corazón porque no hay piedad. Lo que tienen es una metralleta haciéndole daño a la gente. Claro, Pero humildad. no hay piedad, no hay piedad, no hay piedad. Pero los que hemos sido transformados por el glorioso evangelio y hemos podido entender cómo es que somos salvos y hemos podido entender el concepto de ese Dios soberano y entender y ver a Cristo como lo que es, se supone que eso nos lleve y que entendamos el reto de que mover un barco que va así, que todo es emoción, sentimiento, a mí me parece, dime lo que Dios te está diciendo, no lo que yo te haya dicho. Cuando tú tratas de mover ese barco, entonces la predicación expositiva es aburrida, la teología sistemática, eso es la letra que mata, y te comienzan a bombardear, y muchos, porque otra vez hemos definido éxito, como tú decías ahorita, con conceptos empresariales, no con bíblicos. Porque si el éxito, según John Maxwell, Joel Austin, Guillermo Maldonado, Cash Luna y todos estos individuos e individuas, como le digo yo, es bíblico, entonces la Odisea tuvo éxito y Filadelfia ay, se me fue la otra. Sardis, no, Filadelfia y la otra. Esmirna. No eran exitosas. Entonces Filadelfia y Esmirna no eran exitosas, no fueron exitosas. Pero nosotros no vemos que Cristo le dice absolutamente nada en contra de esas dos. Y a la Odisea, que es las que tenían miles de personas y no necesitaban, decía, a esa le dice, yo te repulso. Pues ese es el mensaje que ha dominado y ha permeado en Latinoamérica. Un mensaje totalmente contrario al Evangelio y a la palabra de Dios, que ha producido gente que cree que son creyentes y no lo son, que no quieren y detestan. Y esa es la artimaña más grande que ha creado, que se ha desarrollado, que ha hecho el enemigo durante esta época. Es mantener a la gente alejada de esto. Por eso es que nosotros tenemos que regresar a las Escrituras. Por eso es que la palabra, la predicación de ella tiene que ser el centro de lo que nosotros hacemos y por eso tenemos que hacer. Yo recuerdo hace 5 años Juan Sánchez estaba comiendo en mi casa y me dijo, mira Félix, apréndete esto. Tu trabajo es enseñarle bien a tu iglesia. Enséñale bien a leer bien la Biblia. Porque si ellos aprenden a leer bien su Biblia, van a poder identificar con facilidad lo que no está ahí y el error. Entonces, eso es un precio a pagar. Porque la gente que va a llegar a nuestras iglesias, bien intoxicadas de un evangelio pragmático, de un mensaje postmodernista, de lo que está ahora permeando, de un mensaje liberal y social que tiene una agenda culturalmente aceptable, culturalmente, ideológico. y dicen que si tú no estás de acuerdo con eso, estás de acuerdo con la justicia. Entonces, eso es lo que está permeando. Nada de escritura, nada de palabra, nada de consejo de Dios, todo sentimiento, todo emociones y todo lo que nos parece. Entonces, si nosotros no estamos conscientes de que nuestro trabajo es enseñarles a ellos a aprender, a leer y aprender bien sus Biblias, si nosotros enseñamos bien, el Tesoro Federal de los Estados Unidos se encarga de enseñarle bien a los agentes del Tesoro el billete de verdad, porque así aprenden a detectar el falso. Pero nosotros estamos 45 minutos de un sermón de 1 hora hablando de todas las cosas que vemos en Facebook y en las redes durante la semana, en vez de estar predicando a la gente el consejo de Dios, que lo aprendan bien para que ellos puedan decir, eso no es de Dios, eso no está en mi Biblia, eso no viene de Dios. Si nosotros hacemos eso, tú vas a ver que eso que tú dices, que yo estoy de acuerdo contigo, está como... se ha mantenido como detached tanto tiempo en el mundo hispanohablante. Todo es emoción, todo es lo que a mí me parece, nada es estudio serio de las escrituras. Y para regresar a las escrituras, tenemos que entonces nosotros poder enseñarlo. Y considerando también, ¿no? Creo que, bueno, la última pregunta tenía que ver con la que acabas de mencionar, lo que charlamos un poco acerca de los enemigos de la plantación, los enemigos del evangelismo. Creo que Miguel Núñez es el que menciona, ¿no? Latinoamérica ha sido vacunada
en contra del evangelio, ¿no? O Sí, sea, se le ha dado un evangelio que no era un evangelio sintético para no ver el evangelio claro, ¿no? Y ese evangelio que tiene que ver con todo lo que mencionamos, estos ismos, ¿no? Aún alguien comentaba por aquí en los comentarios en Facebook el estatismo, el dejarnos llevar por el hecho de que el que gobierna es el Estado y ahí tenemos esas controversias, ¿no? Esas luchas, todo el tema, ¿no es cierto?, de este evangelio de la prosperidad, este evangelio culturalmente aceptable del marxismo cultural, es ese evangelio que ha diluido la doctrina, la teología. Obviamente, yo no consideraría que sea algo en términos generales. Hay muchas iglesias que han permanecido en la historia, tanto en Latinoamérica, aunque ahora ha llegado de manera más potente la doctrina o la reforma, como queramos llamarlo, pero claro. sí en términos amplios, en las iglesias que mayormente aceptan esa forma sensacional son más que las iglesias que quieren Biblia, ¿no? Es como ese dibujo que a veces se ve, ¿no? Juan 3:16, una fila larguísima, ¿no? Y después Juan 3:16 al 21, nadie ahí, y demás. Podemos cambiarle el nombre, ¿no? Concierto cristiano, una fila larga. Estudio bíblico, nadie ahí, ¿verdad? Eso es lo que sucede tristemente, aunque ahora ya ni siquiera tiene tanta influencia los conciertos o las actividades en todo sentido. Pero gracias al Señor por ese tiempo, gracias al Señor por darnos estos medios que ha hecho que no sé, dependiendo la actividad de la iglesia, pero aquí la iglesia, específicamente la iglesia aquí en Machachi, a través de este medio, ha podido casi cada día durante la semana hacer un estudio bíblico, dedicar tiempo a un conversatorio, armar un discipulado, hacer todo tipo de reuniones mediante estos medios para la edificación. Y digo, si esta es una de algunas iglesias o de tantas iglesias que ahora están proclamando, predicando la verdad a través de estos medios, estamos en ese tiempo donde este muro es el que está siendo más clavado con tesis, con verdades, de las que antes Facebook y las redes sociales eran solamente para estar viendo el ocio, claro, y estar ahí llenando nuestra mente con algo innecesario, ¿no? Gracias al Señor por eso. Y gracias también por lo que has compartido en esta tarde. La verdad que ha sido una bendición para mi vida. Vuelve a reafirmar convicciones en cuanto a, obviamente, ¿no? Menciono a Sproul, dice que aburrir a la gente es pecado también, ¿no? Creo que tiene que ver con el hecho de llevar la Biblia, llevar todo el consejo de Dios, pero llevarlo al corazón, como creo que José Luis de Grado lo mencionó, ¿no? Llevar a las ovejas, ¿no? No a las jirafas. A veces tiramos todo ahí muy alto para que alcance solo las jirafas. El alimento espiritual es para las ovejas, hay que llevarles a su boca, alimentarlas, y tanto en el púlpito como en la sala del hogar, ¿no? Y mil gracias, Félix. Yo creo que ese comentario que dice José es verdad. A nosotros no se nos dio, si Dios hubiera querido usar, como creo que alguien lo leí el otro día, decía, hubiera querido usar vaqueros, no hubiera hecho vaqueros, pero nos hizo pastores. Entonces, el pastor sabe, entiende el proceso, tiene paciencia. Esto no es instantáneo, pero si algunos de nosotros hemos venido aún de ese mensaje, donde el fin justifica los medios, donde éxito es números y donde Dios está, si hay crecimiento numérico y si hay cosas que el ojo ve, aún tenemos que ser desintoxicados de eso, porque éxito a la manera de Dios no es eso, es fidelidad, es obediencia, es reconocimiento de que Él es el pastor de la iglesia, Él es el Señor y es el dueño, y nosotros somos simplemente unos mayordomos, unas personas que Él ha puesto a cargo, pero al fin al cabo nosotros apuntamos a Él. Y entonces Él sigue siendo rey, Él sigue siendo Señor, Él sigue en control. Démosle comida a las ovejas, eso es un buen dicho. Amén. Muchas gracias, querido Félix, por este tiempo que podemos conocerte un poco más, escucharte más. Y creo que va a ser bueno para más adelante también el que tú nos sigas direccionando en estos pasos que queremos nosotros abrir nuevas iglesias. Nuestra iglesia va a cumplir este año 37 años, desde que el pastor que inició la fundó, y tiene 3 iglesias hijas, pero ahora nosotros les llamamos iglesias hermanas, que es la mejor forma, para que esas otras iglesias podamos abrir nuevas obras, porque hay muchos lugares más que podamos abrir, y ahí nosotros vamos a estarte molestando y que nos ayudes también en todo esto que ha sido de mucha bendición. Yo creo que aún con Nacho y Robertito hemos estado conversando el tema de misiones, de abrir una iglesia, pero esto nos truncó,
realmente esto nos truncó de esta pandemia, ¿no? A como que, bueno, pensémoslo para más adelante, pero bueno, tenemos que seguirlo planeando y pensando para Dios permita más adelante. Estamos ya casi cerrando nuestra transmisión porque en 8 minutos empieza un estudio bíblico con los hermanos de la iglesia. Así que ha sido de mucha bendición, mis queridos hermanos, en este tiempo. Gracias, Félix, por tu tiempo, por aceptar la invitación. Gracias, mis hermanos, por lo que ustedes también han podido hacer y acompañarnos. Así que nada más que agradecerles y que no sea ni la primera ni la última. Y entonces estamos ahí en contacto para poder seguir. Un abrazo, mis queridos hermanos, y que el Señor les bendiga. Gracias, Félix. Dios te bendiga también a ti y a todos los que nos escucharon ahí detrás de la pantalla, o frente a la pantalla, mejor dicho. Amén. Un placer estar con ustedes, mis hermanos. Muchas gracias por la oportunidad. De mi parte también, muchas gracias por tu tiempo, Félix. Ha sido de gran bendición. Yo creo para cada uno de nosotros, ¿no? Que hemos estado aquí y aún también por aquellas personas que han estado conectadas escuchando, ¿no? Y debe haber muchas personas interesadas, ¿no? En cuanto a las misiones y en cuanto a la iglesia, el deber de la iglesia, ¿no? Y de cómo poder generar esos misioneros para que puedan seguir reproduciéndose, ¿no? Ha sido de gran bendición para nosotros y como José Luis decía, ¿no? Ojalá que no sea ni la primera ni la última. Esperamos seguir en contacto con siempre que pueda estoy a sus órdenes, hermano, de verdad. Gracias. Un privilegio y que el Señor bendiga lo que ha comenzado con ustedes. En lo que le podamos servir acá estamos a la orden, de verdad que sí. Amén. Mandamos un gran abrazo. Hasta luego, mi hermano. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. Que tengan una Igual, buena un abrazo noche. para todos.